Esto pasó en Georgia, Estados Unidos, en 1994. La confianza es una moneda peligrosa en carreteras aisladas. En la ruta estatal 15, el peligro no tenía la forma de un fugitivo violento ni de un asaltante de carretera. El peligro era un hombre de 72 años, con los hombros encorvados y una mirada compasiva, que extendía la mano pidiendo un aventón. Arthur Pendergast, quien más tarde sería conocido mundialmente como el coleccionista de cuerpos, perfeccionó la forma de cazar seres humanos usando la propia bondad de sus víctimas como trampa. No usaba fuerza bruta, usaba la ciencia y la paciencia. Arthur seleccionaba a sus víctimas con precisión. Parejas jóvenes o viajeros solitarios que parecían tener buen corazón. Una vez dentro del vehículo, el destino de esas personas quedaba decidido en segundos, sin un grito, sin una lucha, sin que una sola gota de sangre manchara el interior del auto. Lo que ocurría después, dentro de su propiedad oculta en el bosque denso, era algo que iba contra toda humanidad. Arthur transformaba personas en objetos, preservándolas en una galería de trofeos silenciosos que decoraban las paredes de su sala. El mundo solo conoció el horror que se escondía detrás de aquella sonrisa anciana, gracias a un pequeño error en su método cuidadosamente planeado. Una mujer vio lo que nadie debería ver y sobrevivió para contarlo. Si tienes estómago para entender cómo funciona la mente de uno de los asesinos seriales más perturbadores de la historia estadounidense, suscríbete al canal y deja tu like. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿desde dónde estás viendo este video? ¿Cuál es tu ciudad? Queremos saber quiénes son los valientes que acompañan Esto Pasó hasta el final. El método de Arthur Pendergast tenía una eficiencia aterradora. Se colocaba en tramos de la carretera donde el acotamiento era estrecho, obligando a los conductores a reducir la velocidad. Con una gorra de veterano y un cartel de cartón indicando una ciudad cercana, representaba perfectamente la imagen de fragilidad. Al subir al auto, Arthur mantenía las manos ocultas bajo un abrigo pesado. Utilizaba un dispositivo neumático casero, silencioso, conectado a un pequeño cilindro con un gas anestésico extremadamente fuerte y de efecto rápido. Mientras fingía acomodarse el cinturón de seguridad o buscar un pañuelo, liberaba la sustancia directamente en el sistema de ventilación o entre los asientos. En menos de 10 segundos, el cuerpo de las víctimas dejaba de responder. Sarah Miller, la única sobreviviente, recuerda detalles fríos y perturbadores de aquel momento. Ella y su esposo, James, acababan de permitir que Arthur se sentara en el asiento trasero. Sarah relata que un olor dulce, parecido al de manzanas en descomposición, llenó el auto. Sus párpados se volvieron pesados de inmediato, como si algo denso recorriera sus venas. Intentó mirar hacia atrás para preguntarle al anciano si sentía lo mismo, pero su cuello apenas se movía. La última imagen que Sarah vio por el espejo retrovisor, antes de perder el conocimiento, fue Arthur Pendergast, sacando con calma una máscara de oxígeno de su abrigo y cubriéndose el rostro, observándolos con una frialdad absoluta. Fueron llevados a la casa de Arthur, una construcción de madera oscura aislada por kilómetros de bosque. El ritual de Arthur seguía siempre el mismo patrón. Al llegar, aplicaba una dosis final de cloruro de potasio directamente en el corazón para estabilizar el cuerpo antes del proceso de preservación y montaje de los cuerpos. Sin embargo, esa noche de octubre, algo cambió. Arthur, que ya sufría de arritmia cardíaca, sintió un dolor repentino en el pecho y una tontura intensa y repentina poco después de arrastrar a James y Sarah hasta su taller subterráneo. Jadeando y empapado en sudor frío, logró terminar solo con James, preparando su cuerpo con los químicos iniciales.
Sintiendo que podía desmayarse en cualquier momento, decidió dejar a Sarah para la mañana siguiente, convencido de que la carga química en su sangre la mantendría inconsciente durante al menos 12 horas. Estaba equivocado. Sarah tenía un metabolismo acelerado y una resistencia natural del propio cuerpo a los sedantes. Despertó 3 horas después, en plena madrugada, sumida en una oscuridad total. El aire estaba saturado por un olor químico insoportable, mezcla de formol y solventes. Sarah intentó moverse, sintiendo el cuerpo pesado y las extremidades hormigueando. Estaba acostada sobre una superficie metálica y fría. Buscando a ciegas, en desespero, trató de encontrar a James, hasta que sus manos tocaron algo viscoso y helado. El pánico se apoderó de ella. Con un esfuerzo extremo, se deslizó de la mesa y comenzó a recorrer las paredes húmedas en busca de un interruptor, una salida, cualquier cosa que rompiera aquella pesadilla. Sus dedos finalmente encontraron un cordón colgando del techo. Al tirarlo, una lámpara fluorescente parpadeó, chisporroteó y llenó el lugar con una luz fría y clínica. El grito de Sarah se ahogó en su garganta. A menos de 1 metro de ella, James estaba de pie, sostenido por una estructura metálica que lo mantenía erguido. El esposo, que horas antes sonreía al volante, ahora parecía una figura rígida y vacía. Su cuerpo había sido tratado químicamente y su expresión parecía congelada en el tiempo. Sus manos estaban colocadas en una posición antinatural, como si sostuviera algo invisible. Al girarse, todavía en shock, Sarah se dio cuenta de que James no era el único. Las paredes del sótano no eran de ladrillo, sino de madera cubierta con terciopelo oscuro, donde otras piezas estaban expuestas. Hombres y mujeres de distintas edades permanecían allí, colocados verticalmente como cuadros en una galería. Una joven con vestido de verano tenía el brazo extendido en un gesto eterno de despedida. Un hombre de traje parecía caminar hacia la nada. Eran trofeos de caza humana, preservados con una perfección enfermiza, destinados a llenar la soledad de Arthur. El terror dio paso a un instinto primitivo de huida. Sarah notó que Arthur no estaba en la habitación. Escuchaba una respiración pesada proveniente del piso superior. El coleccionista dormía o estaba incapacitado por su malestar. Sin hacer ruido, escaló una estantería de productos químicos hasta alcanzar una pequeña ventana de ventilación en la parte alta de la pared. Se arrastró por el espacio estrecho, sintiendo el vidrio raspar su piel, y cayó sobre el pasto húmedo del exterior. La propiedad era un laberinto de árboles y sombras. Sarah no miró atrás. Corrió hacia el bosque, sintiendo el frío de la madrugada congelar el sudor en su rostro, tropezando con raíces e ignorando las ramas que cortaban sus brazos. Cada sombra parecía ser Arthur con su máscara. Cada crujido sonaba como el coleccionista, intentando buscar a la víctima que había escapado. Sarah corrió durante casi 2 horas hasta llegar a la carretera principal, donde se desplomó bajo la luz de un poste y fue encontrada por un camionero que pasaba por el lugar. Cuando la policía ingresó a la casa de Arthur Pendergast a la mañana siguiente, encontró al anciano aún en la cama, debilitado por su problema cardíaco, pero con una expresión de absoluta calma. No ofreció resistencia. Los investigadores descubrieron que Arthur había actuado durante al menos 22 años. Se hallaron 16 cuerpos en las paredes y en el sótano, todos tratados con técnicas de preservación química del cuerpo que desafiaban el conocimiento médico. La investigación reveló que Arthur era un ex asistente de morgue que veía la muerte no como un final, sino como una oportunidad para preservar a las personas exactamente como estaban.
conocía la biología humana no para curar, sino para detener el tiempo y crear su propia compañía eterna. Arthur Pendergast fue juzgado en un proceso que paralizó al estado de Georgia. Fue condenado a la pena de muerte por 16 homicidios confirmados. En 1996, fue llevado a la silla eléctrica. Antes de la ejecución, sus últimas palabras fueron un lamento por no haber logrado terminar el cuadro que Sarah y James debían formar juntos en la pared principal de su sala. Sarah Miller nunca volvió a ser la misma. Hoy vive con el trauma de saber que, en el silencio de aquella casa, su esposo sigue existiendo como una imagen en la mente de un monstruo. El caso de Arthur Pendergast sirve como un recordatorio sombrío de que el mal puede tener cabello blanco, manos temblorosas y una sonrisa que te invita a detener el auto. ¿Y tú? ¿Crees que existan otros coleccionistas actuando en silencio en carreteras aisladas en este momento? ¿Cómo logró Arthur esconder tantos cuerpos durante tanto tiempo sin levantar sospechas? ¿Qué harías si abrieras los ojos y vieras lo que Sarah vio bajo la luz de aquella lámpara? ¿Seguirías confiando en la aparente fragilidad de un anciano desconocido? Deja tu teoría en los comentarios. Suscríbete al canal para más relatos de suspenso y terror psicológico. Y activa la campana para no perderte ningún caso de Esto pasó. Recuerda, el próximo aventón podría ser la última imagen que veas antes de una eternidad silenciosa.